Dios les bendiga, hermanos. ¿Están bendecidos? Gloria a Dios. Es un gran privilegio estar en la casa de Dios y es una bendición estar acá para poder adorar. Es un privilegio, mis hermanos. Un saludo para todos los hermanos y hermanas, los que están presentes y los que no están presentes. Algunos no han podido venir por sus ocupaciones, algunos pues tienen algunas dificultades, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido estar en este lugar. Gloria a Dios. Quiero que busquemos rápidamente, mis hermanos, el primer libro de la Biblia, Génesis, para poder centrar nuestro mensaje, la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar dando lectura ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Gloria sea al Señor. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Se pone de pie para leer la palabra del Señor en forma reverente. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Ahora vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está en el Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a los hermanos que están todavía buscando la cita bíblica. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Gloria sea al Señor. Cuando lo encuentre, me lo confirma con amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer como está escrito, dice en este pasaje: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Vamos a venir en palabra de oración para consagrar este mensaje de la palabra del Señor. En esta hora, Señor Jesucristo, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, en su templo, para poder adorar, para poder alabar y bendecir su santo nombre, para poder también comunicarnos a través de la alabanza y a través de la oración. En esta hora, Señor, nos queremos concentrar y nos queremos, Señor, enfocar en el consejo de su palabra. Queremos meditar en su palabra y que sea su palabra la que pueda, Señor, traer esa bendición a nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser edificada, para que todo nuestro ser pueda crecer espiritualmente y pueda desarrollarse hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, a poder modelar la imagen de Cristo en nuestra vida, por el poder y obrar de su gracia, el poder y obrar del Espíritu Santo, así mismo también el poder y acción de su palabra. Su palabra es poder, verdad y vida. En esta hora también ato todo estorbo del enemigo, ato todo tropiezo, toda fuerza oculta, toda fuerza del mal, se reprendida en el nombre de Jesús. Toda obra del príncipe de este mundo, el príncipe de este aire, desatado y expulsado fuera. Reprendo en el nombre de Jesús toda obra de principados, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad. Ato todo espíritu maligno que se mueve en el aire en contra de nuestra vida. Ato del nombre de Jesucristo todo espíritu de engaño, de error, todo espíritu de confusión, todo espíritu de tentación, desatado y expulsado fuera. En el nombre de Jesús, ato toda obra del sacerdote satánico, toda obra de la sacerdote satánica sea reprendida, sea derribada, destruida. Que sea su Santo Espíritu tomando la dirección, el control, que sea el Santo Espíritu fortaleciendo, bendiciendo a cada vida. En el nombre de Jesús, que su palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es entregada. En el nombre de Jesús, oro en su gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar si es tan amable? Continuamos con un tema de estudio que tenemos. ¿Se recuerda usted?
meditación es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Es un tema muy importante y es un tema que me dio el Señor Jesucristo como comisión de predicar y enseñar. Y es porque es necesario enseñar y predicar este mensaje, ya que este mensaje es prácticamente el mensaje central del Evangelio del Señor Jesucristo. La importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Gloria sea a Dios. En este pasaje que leíamos en primera instancia en Génesis capítulo 2, versículo 7, se nos relata aquí la creación de Dios. En la creación de Dios, Dios hizo una creación especial y es como, digamos, la obra maestra de nuestro Dios. Él creó al ser humano, creó al género humano, o sea, creó a la humanidad. Y aquí está dando una descripción de cómo fue ese proceso. Cuando dice, entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos ver tres partes, tres componentes del ser humano. La arcilla del suelo es el cuerpo, soplo es lo que se conoce como espíritu, soplo en su nariz, aliento de vida, ese es el espíritu, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es el alma. Son tres partes. Y usted tiene que saberlo porque esto le enseña la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar este estudio muy, pero muy importante que tenemos. Y tengo como derivado de ese gran tema otro subtema. Y el subtema es la imagen del viejo hombre versus la imagen del nuevo hombre. Habíamos estudiado la vez anterior la imagen del viejo hombre. ¿Se recuerda usted qué es eso de la imagen del viejo hombre? Hay varios conceptos aquí que son bíblicos, no solamente son conceptos teológicos. Y nosotros veníamos trayendo lo que es el concepto de imagen. ¿Qué es imagen? Imagen es una palabra griega que se traduce en la Biblia y esa palabra griega es eiko. De ahí viene la palabra española o castiza ícono. Y se puede traducir en la Biblia literalmente como imagen, figura o representación. Cualquiera de esas tres es correcta. Entonces, y este término incluye dos ideas de representación y manifestación. Cuando nosotros preguntamos ¿qué es el viejo hombre? Nosotros analizamos que el viejo hombre o el anciano Adán es el pecado innato, el pecado original, el pecado natural, como le llaman los eruditos. La Biblia le llama de varias formas. Por ejemplo, le llama el viejo hombre. También le llama la carne. También le llama la palabra de Dios el cuerpo de pecado. En algunas partes así se traduce. Y este es el pecado heredado desde Adán, después de la caída. O sea, el viejo hombre es el pecado innato, o sea, es el pecado natural. El pecado original o pecado natural, y es la antigua criatura o la vieja naturaleza humana no regenerada, que todos los creyentes participan, tanto individual como colectivamente. Es decir, que ese viejo hombre, el Señor no lo quita durante esta vida el cristiano, se lo quita hasta cuando ya pasa su presencia, sea en la muerte física o sea cuando sea transformado el cuerpo en el arrebatamiento. Hasta ahí va a ser anulado completamente ese pecado. Sin embargo, este pecado, según la palabra de Dios, puede ser controlado de tal manera de que no domine, sino que sea controlado. ¿Y dónde reside el viejo hombre? Se encuentra en el alma del creyente, según varios pasajes de la Escritura. Ezequiel 18:20 dice: alma que peque, esa morirá. Pero dice, ¿cómo puede ser que peque con el alma? Bueno, es que en el alma está el asiento de los sentimientos.
las emociones, los pensamientos y la voluntad. Como por ejemplo, cuando alguien dice que odia a alguien, ya eso ya es pecar. Y prácticamente está pecando. Y por lo tanto eso es un pecado del alma. Pero en realidad lo que está haciendo ahí es que el alma está dominada por el viejo hombre, por el viejo Adán, el antiguo Adán. Tienen que tener presente porque estamos hablando de conceptos bíblicos, gloria a Dios. Entonces, el viejo hombre se encuentra en el alma. Y ahora vamos a analizar y estudiar lo que es el nuevo hombre. Y ese viejo hombre es el heredado, el pecado heredado desde Adán. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que este pecado interno, el viejo hombre es el pecado heredado de Adán, y es un pecado interno que ha desfigurado la imagen del ser humano. Ha desfigurado la imagen de Dios en el ser humano por causa de la inclinación, disposición y deseo al pecado habitual o voluntario. O sea, cuando la persona ya empieza a practicar el pecado, desfigura prácticamente la imagen de Dios, que según la palabra de Dios, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen. Ahí mismo, Génesis 1:27 dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otra traducción: hombre y mujer los creó. Ahí está hablando que Dios creó al hombre a su propia imagen. El punto número 1 que analizábamos era la imagen del viejo hombre o del anciano Adán. Ahora vamos a profundizar en lo que es el punto 2, la imagen del nuevo hombre o el nuevo ser interior. Vamos ahí a Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Vamos a estar dando lectura a esos dos versículos. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Dice en el 23: os renovéis en el espíritu de vuestra mente. En el 24: y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta que tiene conexión cuando Dios dice que Él creó al hombre a su imagen, a su eiko? Y aquí está recalcando el apóstol Pablo, dice: y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a analizar un poquito más profundo. Muy bien, vamos a ir por preguntas y siempre con la misma pregunta: ¿qué es la imagen? Imagen del griego eikon, literalmente imagen, figura y representación. Este término incluye dos ideas: uno, representación; dos, manifestación. La representación de la imagen de Dios en el creyente incluye personalidad, raciocinio, moralidad y espiritualidad. Por otra parte, la manifestación de la imagen de Dios en el creyente incluye la apariencia externa de su cuerpo como un verdadero santuario o templo de Dios, que también ha de guardarse irreprensible según la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Otra pregunta que podemos hacer es: ¿dónde reside el nuevo hombre? Eso es interesante, algo que es una tarea buena. Y el nuevo hombre se encuentra en el espíritu del creyente. Cuando el espíritu domina, entonces controla su alma y controla su cuerpo, de tal manera de que el ser humano puede manifestar las virtudes espirituales que se describen en la palabra de Dios. Y el nuevo hombre también se le llama en la palabra de Dios el hombre interior o el ser interior, que es prácticamente el que está modelando la imagen de Dios. La imagen de Dios, gloria sea al Señor. Es decir que el nuevo hombre se encuentra en el espíritu del creyente. Según la revelación bíblica, el espíritu humano es la parte de la persona que más se parece a Dios.
y donde se comunica con Él, porque el espíritu humano es el elemento más elevado del ser en el creyente. El espíritu es el elemento más elevado y es el que se parece más a Dios, y en el espíritu reside el Espíritu Santo. Gloria a Dios. De ahí todo lo demás viene siendo como una habitación, porque se habla del cuerpo como el templo o el santuario de Dios o la casa de Dios, pero el propio ser interior, el más elevado, es el espíritu. Gloria a Dios. Así el hombre interior o el nuevo hombre es el aspecto espiritual de la persona que contiene su hálito de vida, conciencia, intuición y comunión. Voy a explicar. El espíritu contiene 4 elementos o tiene 4 funciones según los eruditos. Como leímos ahí en Génesis 2:7, ahí está el aliento de vida. Y sopló Dios aliento de vida, dice. Sopló hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Entonces, en el espíritu está la vida del alma y del cuerpo. Voy a explicar un poquito más adelante. Está la conciencia. La conciencia nos permite discernir entre el bien y el mal desde el punto de vista de Dios. Nos permite discernir lo que es santo y lo que es profano. Y según la palabra de Dios, también con la conciencia nos puede justificar o también nos puede acusar. O sea, nos puede condenar. Entonces, en el espíritu reside la conciencia. Y el apóstol Pablo, cuando estaba en un juicio ante los gobernadores romanos y el Sanedrín judío, él les decía que él procuraba constantemente mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. En otra traducción dice irreprensible, o sea, sin culpa. Eso significa que él tenía un espíritu santo, o sea, el espíritu de él era puro, era santo, ¿no? En el espíritu también reside la intuición. ¿Y qué es eso de intuición? Puede preguntar usted. Bueno, la intuición permite percibir y saber lo que no puede saber el alma, porque el alma percibe por la razón y por las circunstancias, pero el espíritu, como es el más listo, el aspecto más, más elevado, permite discernir las cosas de Dios de manera más eficaz. Por eso dice la palabra de Dios de que el hombre natural no puede discernir lo que es del Espíritu, dice, porque lo que es del Espíritu ha de discernirse espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque el hombre natural no tiene desarrollado el nuevo hombre. La imagen del nuevo hombre no la tiene desarrollada, no la tiene restaurada. Por esa razón, él no puede discernir lo que es de Dios. El hombre que ya tiene restaurada la imagen de Dios en su vida, sí lo puede hacer. Puede discernir lo de Dios, puede discernir lo espiritual y puede saber lo que el alma no puede saber en lo espiritual. Eso se llama intuición. Y puede comprender a Dios y la realidad de Dios sin racionalizar, sin lógica. Se da cuenta de que acá se viene abajo lo que es el racionamiento humano. Por ejemplo, los eruditos tratan de defender la doctrina de la existencia de Dios a través de pruebas y argumentos lógicos, pero la palabra de Dios no demuestra o no trata de mostrar la existencia de Dios, sino que la da por hecho, por sentado, y ha puesto testimonio de la existencia de Dios, dice la palabra de Dios, en la conciencia del hombre, en la misma estructura o componente del hombre, que es un ser espiritual, que es un ser moral, que contiene espíritu, alma y cuerpo, y que también ese ser, aunque tenga la imagen de Dios desfigurada, puede percibir la grandeza de Dios, dice el salmista y también el apóstol Pablo, a través de la creación en general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad se hace claramente visible a través de las cosas hechas,
De modo que el hombre, aunque no tiene todavía desarrollado su espíritu o la imagen del nuevo hombre, aún así puede conocer, comprender que hay un Dios grande y maravilloso. Y eso es a través de la intuición. Gloria a Dios. Un ejemplo, usted llega a la casa de Dios y de pronto usted percibe de que la presencia de Dios está. ¿Con qué lo percibe usted? Con su espíritu. Y su espíritu conecta la experiencia al alma y al cuerpo. Ya lo demás, lo del cuerpo y del alma, es como una reacción de lo que el espíritu ya ha percibido. Dios está presente. ¿Cuántos han sentido eso? Ya han habido momentos en que usted no ha sentido la presencia de Dios, entonces en su espíritu no se ha conectado. Dios todavía no se ha conectado. O sea, eso se llama intuición. Y también hay otra función que es la comunión. Y la comunión significa que usted puede comunicarse con Dios, con su espíritu. También la comunión significa que usted tiene una participación mutua con Dios. Y es una comunión que solo por el espíritu se da. Y esto lo enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo enseña cuando Él dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso solo se puede hacer con el espíritu, por la comunión que tiene el creyente y por su intuición. Gloria a Dios. Entonces son 4 funciones que tiene, o 4 elementos, diríamos, que tiene el espíritu. Tiene aliento de vida, tiene conciencia, intuición y comunión. Repita después de mí, diga: si el espíritu mío tiene aliento de vida, tiene conciencia, tiene intuición y tiene comunión con Dios. Eso es lo que tiene el espíritu. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Quiero que le enseñe porque hay algunos hermanos que yo les he escuchado en sus predicaciones que todavía no han profundizado en esto y solo hablan del espíritu, solo de aliento de vida y hasta ahí. Dicen el aliento de vida, como dijo el predicador, el polvo vuelve a la tierra, que es el cuerpo, y el espíritu al creador que lo dio. Pero ya le voy a explicar que el espíritu y el alma son inseparables, son indisolubles, no se pueden separar. El ser se salva completo o se pierde completo, y eso lo enseña la palabra de Dios. Un ejemplo que le puedo dar es el apóstol Pablo, cuando reprendió un acto de inmoralidad que había en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Donde había un incesto, y en eso dice: el tal entregado a Satanás para destrucción de la carne no se está refiriendo al cuerpo, sino que al viejo hombre, destrucción de la naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo. Así dice, ¿verdad? Significa que el espíritu puede perderse también. Y las personas que el Señor le ha revelado el infierno dicen que un tormento que tienen las almas en el infierno es su conciencia, que les acusa de sus pecados y se recuerdan de que tuvieron oportunidad algunos de salvarse. ¿Y dónde está la conciencia? Según la palabra de Dios, la conciencia está en el espíritu. Y el espíritu es el que le da vida al alma y también le da vida al cuerpo. La diferencia es que cuando sale el espíritu y el alma, el cuerpo muere. Por ejemplo, ¿ha tenido usted alguna experiencia de sueño? Y en el sueño, ¿cómo siente usted la experiencia? ¿La verdad que la siente bien vívida? ¿Sí o no? ¿Puede percibir claramente o no? ¿Puede usted escuchar y ver? Y puede saber cosas que lo natural no podría entender o no podría comunicarse. ¿Por qué? Porque ahí está su espíritu. Dios le está entregando información a su espíritu y su alma lo está recibiendo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado al tercer cielo, y él ahí dice él que no sabe si fue en el espíritu o en el cuerpo, pero dice que tal fue al tercer cielo. Y también el apóstol Juan dice de que él estaba en el espíritu en el día del Señor, y en el espíritu recibió la revelación de Dios, porque por el espíritu es que uno percibe lo que Dios le quiere decir.
¿Se da cuenta usted? Entonces, el alma simplemente es la que procesa la experiencia, procesa la información del espíritu. El espíritu no necesita razonar, el espíritu sabe claramente. Por eso es que cuando, por ejemplo, algunos hermanos han ido al cielo, ellos algunas cosas no las han entendido, pero inmediatamente Dios les da a entender por el espíritu lo que está allí. Por ejemplo, a algunos les ha mostrado el libro de la vida y les ha dado a entender que en ese libro está escrito su nombre y está escrito el nombre de él, un nombre nuevo, no es el que tiene aquí en la tierra, es uno nuevo. Y ellos se dan cuenta de que ahí también está escrito los nombres de su familia. Y aunque ellos todavía no han sido salvos, pero por presencia de Dios, Dios sabe que en un momento dado Él los va a llamar y ellos van a ser salvos también. Y Él ya los tiene escritos ahí en forma preventiva, de tal manera de que ya están escritos en el libro de la vida. Es una gran bendición. Gloria sea al Señor. Entonces, mis hermanos, son tres funciones que tiene el espíritu. Y el alma tiene sentimientos. Diga usted, mi alma tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene voluntad. Son tres componentes, gloria a Dios. Y en el cuerpo están los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Son 5. Son vista, gusto, olfato, oído y tacto. Son 5. ¿Se fija bien? Es algo que Dios creó, así lo creó Él. Gloria sea al Señor. ¿Qué es el nuevo hombre? Bueno, en el griego se traduce nuevo hombre la palabra kainos anthropos y significa nuevo hombre o nuevo ser humano, que es la nueva humanidad creada en Cristo a la semejanza de Dios o la imagen de Cristo, de la que todos los creyentes participan tanto individual como colectivamente. Desde el momento en que usted aceptó al Señor, el Señor empezó a formar la imagen de Dios ahí en su espíritu. Y se viene proyectando esa imagen de tal manera de que esa imagen tiene que ir creciendo hasta que esté formada. El apóstol Pablo dice de que el Señor Jesucristo, Él llamó y constituyó, dice, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para el ministerio, hasta que todos, dice, lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea, hasta que todos lleguemos a la formación de esa imagen que tiene el Señor Cristo. Y esa imagen se refiere a su personalidad, a su carácter santo que Él tiene. Entonces, eso es el proceso que Dios tiene con todos sus hijos. Gloria a Dios. En el contexto inmediato, el apóstol Pablo está exhortando a cada creyente a vestirse de su nueva naturaleza humana regenerada, cuando dice: y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así pues, el nuevo hombre es el ser interior que se renueva por el poder y obrar del Espíritu de santidad, reflejando virtudes espirituales tales como las siguientes: en relación a Dios, o en relación con Dios, amor, gozo, paz. ¿Cuántos han percibido esas virtudes? Amor, gozo y paz. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía David cuando había caído en forma providencial, porque la salvación da gozo. Amén. También amor, una experimenta de amor, y la paz. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Gloria a Dios. Hay paz, hay amor, hay gozo. Y eso significa que hay formación del nuevo hombre. La imagen de Dios está formándose. También en relación con el prójimo hay paciencia, benignidad y bondad. A algunos les cuesta esto, ¿cierto? La paciencia. Y ¿cómo es posible? Porque ahora todo el mundo quiere las cosas así como inmediatas. Y si falla algo, entonces pierde algo la paciencia. La paciencia es la capacidad como para tolerar una presión. En el trabajo lo presionan a uno, ¿cierto? En el trabajo hay cosas que a veces uno le sale bien, y hay veces que por mucho que uno sepa, algún pequeño detalle se le va a ir. Pero si es paciente, pues ahí el jefe le dice, en
en esto pues te equivocaste, pero tú como todavía estás en el entrenamiento, pues no hay problema, no pasa nada, pero para más adelante pues tú puedes hacerlo mejor. Entonces, o tómate tu tiempo, haz lo mejor el trabajo para que todo salga bien. La benignidad es la amabilidad. Muchas personas no practican la amabilidad, porque la amabilidad es la capacidad de ser dulce y tierno en el trato a los demás. Algunos piensan que mostrar esta virtud es como mostrar debilidad, pero no. Esta es la fortaleza espiritual. La bondad es la capacidad de hacer el bien, y cuando hay que ser justo, debe de ser uno justo. Y esto también es de practicarlo, porque el Señor quiere que nosotros lo manifestemos. Y en relación con uno mismo tenemos la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Fidelidad es que nosotros tenemos que ser fiel a Dios, fiel a nuestros principios, fiel a la iglesia también. La mansedumbre incluye dos cosas, incluye humildad y docilidad. La humildad es que hay que liberarse de cualquier clase de orgullo. El orgullo, fíjese que es el pecado que cometió nuestros padres en el huerto del Edén, y eso a veces cuesta quitárselo, porque el orgullo pues es un problema fuerte en el ser humano, pero el Señor nos ayuda a tener humildad, nos ayuda a tener docilidad. La docilidad es la capacidad de ser obediente. Cuando el Señor le dice, hijo, haz esto, usted lo hace, hija, haz lo otro, usted lo hace. Los pastores se dan cuenta que estos principios casi cuesta que se reflejen, ¿cierto? Sí, porque hay algunos hermanos que les cuesta manifestar estos, digamos, este fruto, esta virtud. Dominio propio. El dominio propio también es algo importante, porque el dominio propio es la templanza, es que hay que controlar cosas que se pueden salir de la tangente. Como por ejemplo, se puede controlar la ira. Hay veces que se puede controlar cosas, y si se tiene dominio propio, uno puede controlar. Si no tiene dominio propio, uno pues se va rápido. Un ejemplo, cuando usted está ayunando, tiene que tener dominio propio, porque por ahí se le presenta ahí un banquete y el olor como que lo atrae, y como que el enemigo le pone la tentación para que usted rompa rápido el ayuno, ¿cierto? Pero como usted tiene dominio propio, usted y el Espíritu Santo le ayuda, usted dice no hasta que entrega el ayuno. ¿Verdad que sí? Y esto es así porque el dominio propio es algo que controla su sentimiento o aún sus pensamientos, sus emociones. Son 9 características del fruto, que es uno solo, y este se debe cultivar, porque Dios nos ayuda a que cultivemos el fruto del Espíritu. Hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que nosotros hacemos. En algunas partes de la Biblia se menciona que Dios está obrando en nosotros, pero en otras nos manda que nosotros trabajemos también. Donde dice Dios, por ejemplo, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y yo os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Entonces le está diciendo al pueblo que él tiene que santificarse. Y otro le dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Hay una parte en la que Dios obra y otra que Dios quiere que su pueblo obre. Y esto es así, que Dios da la capacidad o el poder para santificarse, pero la acción de santificarse está en usted y está en mí. Así es como funciona. Es una cooperación. Porque uno de estos solo enseña la parte de Dios, y del ser humano no enseña ninguna responsabilidad, pero la palabra del Señor, que es un complemento, enseña las dos cosas. Enseña que Dios nos ayuda, pero también enseña que el creyente también responde ante la iniciativa de Dios. Y así nosotros tenemos que obrar. Amén. Así nosotros nos tenemos que dirigir. Y usted dirá, ¿cómo es que voy a reflejar la imagen de Dios en mi vida? Puede ser usted, ¿cómo voy a ver con esa imagen? ¿Quiere ejemplos? En la Biblia son ejemplos de héroes de la fe que reflejaron la imagen de Dios en su vida. Le voy a dar algunos ejemplos para que vean que sí se puede. Adán, Eva, Abel, Seth, Enoc, Noé, Abraham, Job, José, Moisés,
Josué, Débora, Ana, Samuel, David, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre otros muchos más del Antiguo Testamento, hombres y mujeres. En el Nuevo, María, de donde nació el Mesías, María, Elizabeth, de donde nació Juan el Bautista, María, Elizabeth, Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, Tadeo, Simón el Celote, Pablo, Bernabé, que eran los apóstoles, ¿se recuerda usted? José, Santiago, hijo de José, José el esposo de María, Santiago, hijo de José y María, Judas, hijo de José y María, entre otros muchos. Ellos cultivaron y reflejaron la imagen de Dios en su vida, el nuevo hombre. Y fíjense que lo interesante es que todos ellos, la palabra del Señor enseña de que tuvieron sus dificultades, pero las solucionaron. Porque esto es un proceso en el que el creyente tiene que perseverar. Los eruditos, por ejemplo, llaman a este proceso, le llaman la perseverancia de los santos. Que en la perseverancia de los santos es necesario crecer, necesario tener crecimiento espiritual, perseverar en fe, en obediencia y crecer espiritualmente para reflejar santidad. Y de esa manera entonces es que se mantiene la perseverancia de los santos en el propósito de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que es importante en Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice así, que Dios nos conoció de antemano, se dice la palabra de Dios, donde dice que Dios nos conoció de antemano y al conocerlos anticipadamente también nos predestinó a modelar la imagen de su Hijo. Así dice, ¿verdad? A los que antes conoció también los predestinó a ser modelados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la imagen es esa, una imagen donde se refleja el fruto del Espíritu. Y según la enseñanza del Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu se puede cultivar en diferentes grados. Al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1. Lo importante es que se vea y se refleje esa imagen. ¿Sí? Porque eso es lo que es necesario. Porque algunos dicen, Dios mío, pero a mí me falta bastante de esas virtudes. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en la obra de Dios. Y en esa medida es que nosotros nos mantenemos siempre en la perseverancia de los santos. Dice la palabra de Dios también, mis hermanos, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura es una palabra del griego que es poema, y de ahí viene la palabra poema en español. Significa una cosa hecha, lo que está hecho indica el trabajo o diseño de un artesano, una obra maestra. El Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, está trabajando en el creyente como hijo de Dios para que sea su hechura, su poema, esto es su obra de arte, su obra maestra. Nosotros somos la obra de arte de Dios, la obra maestra. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Somos algo grande, algo importante en las manos de Dios. Porque lo que el viejo hombre dañó, el nuevo hombre es restaurado por el poder de Dios. Y ese es el propósito del Señor, que la imagen de Dios en el ser humano sea restaurada y refleje esa imagen. La imagen del nuevo hombre se refiere a una nueva especie de realidad espiritual, una especie que antes no existía. Ahora bien, el creyente necesita tomar esta nueva naturaleza y vestirse de ella como una acción decisiva e intencional. Decisiva e intencional. Por eso es que siempre tiene que recalcar la santidad en la congregación. Aunque algunas veces los hermanos, ese mensaje de santidad casi no es muy bien recibido, pero es necesario, porque es para el propio bien
espiritual y eterno de Él. Esta doctrina del Espíritu Santo me ha enseñado que es importante porque esta garantiza la salvación eterna. Esta mantiene al cristiano en el estado de gracia salvífica. Y aquí está en juego la gloria de Dios, el honor de Jesucristo y el bienestar de las almas. La felicidad suya y la mía está en juego. Por eso es que es importante enfatizar este mensaje. Y este mensaje, mis hermanos, es el que el Señor quiere que se predique en todas las iglesias, en todo el mundo. Porque los cristianos no tienen puesta su esperanza aquí en la tierra, sino que tienen su fe, su esperanza en el cielo. Esto aquí es pasajero. Dios nos da bendición y protección aquí, sí, pero Él lo que quiere es que nosotros recibamos la herencia, que es la vida eterna. Es lo más grande. Un ejemplo que le voy a dar. El Señor Jesucristo habló de que ningún bien de esta tierra puede compensar la pérdida del alma. Cuando Él dice, ¿de qué le sirve al hombre o de qué aprovechará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Porque usted puede decir, ay, no, hombres son poderosos, hay unos que son archimillonarios, ¿sí? Los que están gobernando ahora esta nación son archimillonarios, por ahí, ¿verdad? Entonces, ellos tienen dinero, fama, poder. También Dios se los ha concedido. Sin embargo, el rey Salomón, que fue el hombre más rico en su tiempo, él decía de que todo eso era vanidad. Puede tener el hombre toda la riqueza del mundo, toda la fama, todo el poder, aún todo el placer, pero lo más importante es asegurar la salvación. Y ningún bien de este mundo, ningún placer puede compensar la pérdida del alma. Por lo tanto, es necesario que el creyente entienda que necesita entrar en el proceso de santidad. El Señor Jesucristo puede impartir esta imagen divina por su Espíritu Santo si cooperamos con Él para reflejar la belleza de su carácter santo. Por eso es que el modelo para nosotros es ¿quién? Jesucristo. Puede usted poner ahí, puse unos ejemplos de los santos del Antiguo Testamento, héroes y heroínas de la fe. Sí, algunos de ellos tienen buenos ejemplos y todo, pero el modelo de modelos, el modelo perfecto es Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos un modelo perfecto de Jesucristo. En Él solo va a encontrar usted belleza de carácter. Y ese es nuestro modelo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, hay muchos que se sorprenden de cómo vieron algunos héroes de la fe en el pasado, les llama la atención, pero es porque ellos aprendieron del Espíritu Santo y se dejaron moldear la imagen del nuevo hombre, la imagen de Cristo en su vida. Por eso es que ellos fueron testimonio de fe, de obediencia y santidad. Uno de ellos se llama John Wesley. Tenía otro hermano que se llamaba Charles Wesley, Juan y Carlos Wesley, dos hermanos que predicaron en el siglo XVIII. Y todavía se tiene testimonio de que esos hombres vivieron el Evangelio como Dios lo mandó. Ellos predicaron este mensaje de santidad. Y ellos enseñaron que sí se puede vivir en santidad, y no importando que los demás no quieran, porque a ellos en un principio les cerraron las puertas en las iglesias. La iglesia anglicana cerró puertas para que no predicaran ahí. El Espíritu Santo los envió a predicar al aire libre. Y sucedía que allá con la predicación ungida se convertían miles. De ahí nació el movimiento metodista, de ahí viene la iglesia de Pentecostal o la iglesia de santidad. Ellos enseñaron que hay que vivir en santidad porque es lo que Dios ordena. Y es esto lo que garantiza salvación. Y eso lo saben todos los eruditos. Ellos lo saben, que eso es lo que mantiene la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Así que nosotros, mis hermanos, estamos en un propósito y un proyecto. Y de diferentes maneras el Espíritu Santo me ha enseñado cómo enseñar este mensaje, porque hay algunas veces de que uno dice, ¿cómo puedo abordar este tema? Pero el Espíritu Santo le da a uno.
Este tema lo he venido abordando desde hace tiempo. El hermano pastor es testigo de diferentes maneras y es el mismo. ¿Se recuerda usted operando en el Espíritu para experimentar el poder real de Dios? En el mismo tema, para vivir en santidad. Y ahí se dan métodos para renovar el Espíritu, se dan formas en que Dios obra para reflejar la imagen de Dios en la vida. Gloria a Dios. Entonces, todo esto es, mis hermanos, porque es en beneficio de la iglesia. Es en beneficio de la iglesia. Y así es como se tiene que enseñar y predicar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es que el Señor nos ama tanto, mis hermanos, que Él, aunque los hermanos no quieran, Él siempre llega con amor, de una manera así amable, a moldearlo, para que así el cristiano llegue un momento en que sí, se rinda y se entregue a Él. Gloria a Dios. Una noche estaba dormido y escuché, no sé si fue la voz de Dios o de un ángel, pero considero que fue una palabra revelada de Dios, y una oportunidad más adelante te lo voy a entregar. Ya he entregado ese mensaje, pero esa voz me dijo claramente: los 4 jinetes del Apocalipsis avanzan sobre la faz de toda la tierra. Y me dijo un poquito más. Y todo lo que usted ve es parte de los juicios de Dios, porque quiere preparar a la novia. Porque la iglesia, solo viéndose en presión, eso significa aflicción en el griego, presión, eso significa aflicción o tribulación. Solo viéndose en presión es que trata de buscar de Dios. Mientras no tiene un problema, una dificultad, el hermano o la hermana, hasta se le olvida de que hay culto. ¿Verdad que sí? Sí, de verdad. Y siempre surgen cosas. No, que yo quiero hacer esto, lo otro, tengo que hacer esto, fíjense que me hace falta. Y sí hay que hacer, pero siempre hay que hacer el esfuerzo, mis hermanos, de buscar de Dios. Es de buscar de Dios en todo tiempo, en todo momento, en este tiempo. El Espíritu busca la comunión con Dios, mi hermano. Y Él es, como le digo, el elemento más vivo, el más listo, pues. Y es el que quiere. El alma es el que se reniega, ¿verdad? El alma es la que está ahí con el viejo hombre, no queriendo. Pero el Espíritu sí quiere, porque el Espíritu sabe que hay un Dios y sabe lo que puede pasar si se separa de Dios. El Espíritu lo sabe bien. Entonces, mi hermano, es el tiempo de buscar de Dios. Aunque haya otras personas que no quieran, pero nosotros tenemos que hacerlo. Porque nosotros, mi hermano, hemos recibido revelación de Dios. Y no es posible que aquel que reciba una revelación de Dios por negligencia se vaya a quedar, o por negligencia vaya a perder la bendición. Gloria a Dios. Entonces la salvación es lo más grande que hay. Y hay que cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? En esta forma, viviendo en santidad. Eso es lo que me ha enseñado el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Padre Yahvé. Y es lo que enseña la Biblia. Amén. Si alguien enseña otra doctrina, bueno, eso puede estar fuera de la bendición, fuera del Evangelio. Pero nosotros no. Queremos conservar y mantener esta bendición, mis hermanos, porque esto, ya le digo, da gloria a Dios, da honor al Señor Cristo y también honra la palabra de Dios y garantiza el bienestar espiritual de nuestras vidas. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a llegar hasta acá porque ya estamos llegando a la hora. Se pone de pie. Si es tan amable, vamos a hacer una oración breve. Vamos a orar. Vamos a decir al Señor: Señor Jesús, dígale así al Señor Jesús: Señor Jesucristo, le doy gracias por el consejo de su palabra. Gracias le doy por amarme. Gracias le doy por darme revelación, por darme esa bendición del consejo de su palabra. Quiero, Señor amado, reflejar la imagen del nuevo hombre en mi vida. Quiero, Señor, que su Espíritu Santo pueda seguir formando la imagen de Cristo en mi vida, para reflejar el fruto del Espíritu, reflejar esas virtudes de amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Quiero mantenerme, Señor, en esta bendición para así, Señor amado, estar preparado para cuando usted me llame en su presencia, ir al cielo. Cuando usted venga por su iglesia, escuchar la final trompeta y ser levantado para ir al cielo. Gracias, Señor Jesús, por tenerme en su plan de salvación, por tenerme en ese plan de bendición y de vida eterna. En el nombre de Jesús oro, eso, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, se puede sentar si usted no hable. Vamos a dejar ahí el mensaje y le debo a nuestro pastor aquí el cierre. Oiga, Dios.